Bueno, mi gente, y vamos a hablar ahora de asuntos legales. Especialmente vamos a conversar un poquito sobre las quejas éticas contra los abogados. Y para ofrecernos detalles de este tema, vamos a recibir al licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches, bienvenido. Hablar de un temita como este, cuando tú eres abogado también, pues sí, también es un poquito difícil, pero son cosas que hay que hablarlo porque es también entender lo que envuelve lo que es la ética dentro de la abogacía. Correcto, buenas noches a todos. Pues sí, es un tema que mucha gente no le gusta dialogarlo. Yo pues doy cursos de ética profesional y también tuve la oportunidad de trabajar en la oficina del Procurador General, que es precisamente la oficina que se encarga de investigar las quejas y las querellas que se presentan contra los abogados para que el Tribunal Supremo entonces decida si se va a llevar una acción disciplinaria en contra de ese letrado. Así que pues tuve la oportunidad, pero también la, diría yo, difícil situación de tener que llevar un caso en contra de un abogado por violaciones éticas a los cánones de ética profesional. Y eso pues obviamente te coloca en una posición difícil porque se ha reconocido por el propio Tribunal Supremo y por la lógica y el sentido común de que esto es tu forma de poder sobrevivir, de poder trabajar, de poder tener tu sustento. Y por ende, el mismo Tribunal Supremo ha reconocido que esto es un proceso cuasi penal, lo que significa que hay que darle todas las garantías del debido proceso de ley al abogado. ¿Qué ocurre? La mayoría de las quejas, lamentablemente, que también se presentan, muchas de ellas son frívolas y no hay un sistema mecanizado o que sea uniforme para que la oficina del Procurador y el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda ventilar las mismas de una manera rápida y expedita, y por eso se demoran mucho, y aparte de eso pues también hay poco personal en la oficina del Procurador. Así que para hacerlo bien breve voy a explicar la diferencia entre lo que es la queja y la querella. La queja vendría siendo lo que cualquier individuo presenta solamente con juramentar lo que se está presentando. Sin embargo, no hay un escrutinio previo a saber si en efecto esa queja va a ser o en efecto es legítima y no es frívola. Por ejemplo, tampoco se le exige un fee o una sello de erradicación como una demanda regular, que la gente pues cuando va a radicar una demanda sabe que tiene que pagar un costo al tribunal y a su vez tiene que pagarle a su abogado. Acá, pues como se hace ex parte o se hace por la persona voluntaria, pues se abusa mucho de este sistema. Sin embargo, hay otras situaciones también que hay que reconocer de que en efecto los abogados pues sí han incumplido con los cánones de ética. Una vez se empieza el proceso de investigación, la persona tiene que contestar la queja, o sea, el abogado, y ahí entonces la oficina del procurador hace una investigación exhaustiva para determinar si hay suficiente evidencia clara, robusta y convincente para desaforar ese abogado, o en palabras sencillas, o para iniciar el proceso correctamente de disciplinario en contra de ese abogado en el Tribunal Supremo. Pero entonces, eso es una queja, entonces, ¿dónde estriba la diferencia de la querella? O sea, que... Ahí entonces, si la oficina del procurador concluye de que hay evidencia para probar el caso, pues recomienda que se presente la querella, que vendría ya siendo, si lo comparamos con el proceso penal, vendría siendo ya una acusación formal, que es, por ejemplo, después de vista preliminar. Pues acá, que no es vista preliminar, ¿verdad?, pero para que los abogados puedan hacerlo más fácil de entender, pues se presenta entonces la querella formal. La queja pasa a ser querella, y ahí entonces el proceso es ante un comisionado especial que se designa, y las partes, tanto el procurador como el querellado, tienen que presentar pruebas para demostrar ya sea que en efecto violó los cánones o el querellado pues demostrar que no. Yo creo que también es una profesión como muchas otras, ¿no?, que depende mucho de la confianza que tenga el cliente, de uno adherirse a esos cánones, que se sepa que la persona es profesional, pero al mismo tiempo se maneja éticamente. Es muy duro que si se llega a probar un caso de que se ha faltado el código de ética, es muy duro para un abogado reponerse de esa mala promoción que pueda tener, por decirlo así. Así es, hay varias sanciones,
sanciones, ¿verdad? Está la sanción obviamente la más severa, que es una suspensión indefinida, que eso es cuando son situaciones bien graves. Por ejemplo, que el abogado pues cometió algún delito que incluye depravación moral, que depravación moral tampoco está definido. Y entonces, pues hay mucha subjetividad en la interpretación de los cánones y por lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Está también la suspensión definida, que son por un término específico. Está también la suspensión de notaría y de abogacía, que es distinta a la del abogado solamente, porque hay abogados que deciden ser notarios y abogados a su vez. Yo no soy notario, así que puedo dormir tranquilo. Y entonces también están las censuras enérgicas, que vendría siendo una amonestación que está al borde de ser una suspensión, pero en cierta medida también, pues, diría yo, mancilla un poco el nombre, porque la censura enérgica es básicamente la reprimenda más dura dentro de lo que no es la suspensión. Okay. Y hay jurisprudencia que explica muy bien esto en detalle, la pueden encontrar a través de mi página de Facebook del bufete Valenzuela Alvarado LLC, en valenzuelalo.net, en internet, y en Twitter, licenciado Valenzuela también. Ahí sale todo el detalle, y los exhorto también a que los abogados cumplan también con la educación jurídica continua, porque han habido múltiples suspensiones de la abogacía de forma indefinida por el incumplimiento precisamente de estos cursos de educación jurídica. Y es bien lamentable. Rápido, pues ya se nos acaba el tiempo, sí. Pero ¿dónde esas querellas, dónde se radican? Se presentan en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. De ahí entonces el Tribunal Supremo notifica al abogado quejado. El abogado quejado tiene que contestar la queja y la oficina del procurador intervendría después de que el quejado contesta la queja. Pero es una oficina que está también escrita al tribunal, la que vela por los... Sí, es precisamente el propio Tribunal Supremo en secretaría. Okay. Allí pues inclusive lo juramentan, lamentablemente es libre de cargo, por eso es que la gente pues abusa. Y a veces también hay que decir, vivimos en una crisis económica y no podemos tapar el cielo con la mano. La realidad es que muchas personas utilizan este mecanismo para en cierta medida chantajear al abogado también, o sea que hay que tener cuidado con eso también. Y hay que saber defenderse también en esta situación. Así que entre abogados se entiende. Así es. Gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con más de Millón.